Muy buenos días a nuestros oyentes y también personas que están conectadas en este en vivo de La Culpa es de Mercurio. El día de hoy tenemos el grato momento de poder hablar de uno de los temas, pues, también importantes. Todos los temas que hemos tratado aquí son importantes, pero este es muy especial, ya que el mes anterior, en julio, en el día julio 13, fue el Día Internacional de las Personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Este trastorno del neurodesarrollo es uno de los más comunes, sobre todo en la época de la niñez. Y es en ella donde más se diagnostica, donde más se ubican y donde se tiene ese imaginario de que las personas poseen o los que tienen ese déficit poseen ciertas dificultades, haciendo que, así como vimos referente al autismo, no se visibilicen las personas que han pasado ya por ese proceso y ahora son adultas. Adultos que en cierta forma trabajan, están teniendo familias, tienen ciertas labores específicas y que de cierta forma no se les visibiliza como deberían visibilizarse actualmente. Es de esta manera que hemos decidido en La Culpa es de Mercurio darle sus espacios a esas personas para que puedan comunicar y puedan dar su vivencia con respecto a este trastorno del neurodesarrollo o a esta condición, ya que al igual que el autismo, el déficit de atención y con hiperactividad se considera también como un elemento de condición, ya que viene desde mucho antes. Según investigaciones, una de las partes más fundamentadas de las causas del trastorno de déficit con atención e hiperactividad es el elemento genético, es el elemento hereditario de las personas que hacen que tengamos ese déficit atencional o hiperactivo. Se baraja otras posibles causas, pero las investigaciones no son concluyentes y por ende decir que de cierta manera el déficit atencional puede ser causado ya sea por consumo de alcohol o por bajo peso al nacer o parto prematuro pueden ser causas o elementos que realmente no están sustentados y no se ha visto desde el marco de la ciencia que realmente pueda causar este tipo de condición. Es de esta manera que dentro de este aspecto, como entendemos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, vamos a ver que en el ámbito de la adultez tiene unas connotaciones, tiene unos elementos diferentes, diferenciadores a los de la niñez. Hay que ver que para las personas que poseen este déficit atencional hiperactividad, normalmente están embarcados en tres áreas principales: en la inatención, en el marco de la hiperquinesia o la hiperactividad y las conductas impulsivas. Dentro de esos tres ejes principales es donde este tipo de condición anda o permanece constantemente. Es de cierta manera que las personas que poseen esa condición se caracterizan, por ejemplo, en el ámbito de la inatención por una dificultad, de cierta manera, por ejemplo, en la ubicación de los detalles, o tienden a ser un poco más descuidados con respecto a los errores, y eso hace que de cierta manera en el ámbito de la adultez eh, sean unos elementos que le puedan dificultar en el trabajo, aunque hay personas que también dentro del marco del déficit atencional hiperfocalizan la atención también. Entonces vamos a ver que para hablar de la inatención en este tipo de condiciones, no necesariamente hay que tener un déficit, una pérdida de atención o una focalización, sino también puede darse todo lo contrario. Aquí la inatención se tiene que entender como un elemento de fluctuación atencional, que puede ser por momentos una focalización muy fuerte de la atención a un objeto o a una actividad, pero luego se focaliza en otras, o puede haber personas que perfectamente tienen esas diferencias y pueden estar su atención a nivel o tener ciertas dificultades en el sostenimiento atencional. Por ejemplo, dentro del ámbito de la inatención encontramos, por ejemplo, mantener las actividades a largo tiempo, por ejemplo. Entonces, esa es una de las cosas típicas que normalmente uno nota y que caracteriza a las personas.
ver, ya se está uniendo mi compañera. Como también, también el ámbito de la organización. La organización es un elemento de generar hábitos o generar de cierta manera unos procedimientos, unos pasos, tienden a ser un poco o pocos usuales en los déficits. Hola, Lai, ¿cómo estás? Bien, disculpa la demora, pero voy terminando de atender y estoy como un jueves que parece viernes. Tranquila, les estaba explicando a nuestras personas que están aquí en Instagram el por qué estamos hablando sobre esta condición. Les explicaba que el 13 de julio era el Día Internacional de TDAH y que por ende pues había que hacerlo ver y más en el ámbito de la adultez, ya que pues les explicaba que al igual que el autismo pues se ve muy infantilizado, se ve muy identificado en la niñez y no tanto en el adulto. Sí, pareciera que estas características, al igual que pasa con el autismo, son consideradas como algo que solo sucede con la infancia. Y no es cierto. Esto Ujú. es algo que está caracterizado por ser neurobiológico. Por lo tanto, es una característica que nace con la persona, Sí. que por supuesto la persona puede adquirir funcionalidad en cualquiera de los desafíos o las dificultades que se vayan presentando, pero que la persona muere teniendo déficit de atención con hiperactividad o sin ella, y que bueno, dentro de del desarrollo de la persona, de la madurez, el crecimiento, la adquisición de habilidades, de destreza, se van presentando eh, o se van mostrando ciertos comportamientos, ciertas actitudes y, como decía, ciertos desafíos que pueden generar eh, cierto malestar también. En el niño va a haber una presentación que va a tener características de las necesidades del niño. En el adolescente, evidentemente, va a tener características de lo que evolutivamente un adolescente debe realizar, y en el adulto también. Es decir, en el infante se va a ver afectada, por supuesto, el área académica, el área personal, pero aquí tiene el mayor protagonismo todo lo que son los procesos de adquisición del aprendizaje, el lenguaje, la escritura, la lectura, los hábitos de estudios, las funciones ejecutivas. Cuando ya se es adolescente, a esto se le suman todo lo que son los estados emocionales, el desarrollo social, porque al igual que las personas dentro del espectro del autismo, las personas con TDAH tienen desafíos sociales, distintos a los de autismo, pero también son desafíos sociales. Y en la adultez, evidentemente, esto va a haber impactado las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones de pareja. Entonces, en cada uno de los momentos de la vida de la persona, claro que va a estar presente este déficit de atención, solo que se va a evidenciar distinto porque las personas tienen edades diferentes. Entonces es un poco lo que hay que tomar en consideración. ¿Lograste definirles o comentarles qué es el déficit de atención con hiperactividad? Me disculpan por no haber llegado a tiempo. Sí, estaba precisamente en eso y le estaba comentando que dentro de este ámbito del neurodesarrollo se dividía en tres áreas principales de la inatención, la hiperactividad y las conductas impulsivas. Y estábamos tocando un poquito con respecto a la inatención, cómo es que se caracterizaban en ese ámbito, que no necesariamente es lo que típico que uno conoce, que la persona es completamente dispersa, sino que hay momentos en los cuales las personas pueden tener una focalización muy concentrada en un aspecto, una hiperfocalización atencional, y luego se desfocalizan después. Entonces, cuando se intenta hablar de inatención, pues estamos refiriéndonos a eso, que puede ser algo muy fluctuante entre mucha atención a algo o poca atención a algo. Y está dando unas características que normalmente se identifican dentro de ellos. Claro, No sé mira, si tú tengas algo que apuntar ahí. es como interesante porque, mira, lo que dicen los papás en las consultas es, ¿cómo es que mi niño no puede terminar la tarea, pero sí puede estar muchas horas en el videojuego? O cuando es adolescente, ¿cómo es que él no puede prestar atención a las actividades o las responsabilidades de la casa, pero sí puede estar
mucho tiempo en la tablet, en la computadora o con sus amigos. Y ahí no pasa nada, se acuerda de todo, tiene buena memoria, etcétera. Sin embargo, hay que determinar qué es la atención, para comenzar por allí. La atención es un recurso que se va desarrollando, que se va madurando y que se aprende. Es decir, está dentro de nuestras funciones superiores. Ahí tenemos diversos tipos de atención. Utilizamos diversos tipos de atención de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. Es decir, yo no utilizo la misma atención para cruzar la calle que para aprenderme un discurso o que para resolver un cálculo matemático o para pintar o hacer un dibujo. Entonces, estos tipos de atención se ven más o menos afectados dentro del déficit de atención. El que más se ve afectado es esta atención que se llama atención sostenida, es decir, mantenerme haciendo algo y que este mantenimiento sea de calidad y con conciencia de proceso. Entonces esas cosas son las que a la persona, desde que es niño hasta que es adulto, presentas como un desafío. ¿Por qué? Porque no puede mantenerse. Él puede iniciar o ella puede iniciar la tarea. Y si hay algún foco de distracción, por ejemplo, hay ruido, sonó la puerta, le cambiaron el tema, y hubo una introducción de otra cosa, volver a retomar la situación donde la dejó va a ser el mayor desafío, porque probablemente no lo recuerde o probablemente ya ni siquiera sepa dónde quedó. Entonces, Sí, y la eso, atención sostenida es la que más le cuesta a las personas con déficit de atención. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que un chico puede tener perfecta atención para un videojuego, pero no puede terminar de leer un libro. sí, entonces, por ejemplo, pasa algo muy usual que, por ejemplo, pierden objetos porque no se acuerdan dónde los puso, o, por ejemplo, tienen algo programado y se los olvida, ¿sí? Por estar haciendo otra cosa diferente. O bien incluso en el ámbito de lo social que decías tú, Lai, y es que pueden estar hablando con nosotros y aparentemente no prestar atención, o uno siente que no nos está escuchando, ¿sí? Y O eso la frase está muy típica mal. de te iba a decir algo, pero se me acaba de olvidar. También pasa eso. Sí, que tienen Entonces, ahí esa fíjate, conversación. la atención es una función mental y que va impregnada de otros elementos que también son importantes para la persona. Uno es toda el área ejecutiva, es decir, la conciencia de, y la memoria, que la memoria también juega un papel fundamental cuando se trata de hablar de déficit de atención. Entonces no es que yo soy distraído, por eso tengo déficit de atención, no. Podemos ser distraídos por diversas razones, incluso puede ser un rasgo de personalidad, pero esto no necesariamente es un déficit atencional. Hay rangos de atención para cada edad. Y esos rangos de atención, si está una persona por debajo de esos rangos de atención, entonces su calidad atencional tiene que ser evaluada. Probablemente, a veces al cambiar las estrategias, el rango de atención mejora, al educar la atención mejora, pero en el caso del déficit de atención, el TDAH, el rango atencional tiende a ser bajo siempre. Y algo que pasa mucho Y en la adultez, conforme sobre va todo creciendo, más difícil se va volviendo. y dentro del ámbito de la adultez, lo que pasa muy seguido es que debido a esa inatención, no llegan a captar todas las instrucciones. Entonces, por ejemplo, en el ámbito laboral, eso es lo que a veces, por ejemplo, les puede costar. Por ejemplo, yo he tenido caso de un chico donde las instrucciones que se lo daban así full, todas completas, y él se perdía en la mitad. Hacía de las 10 hacía 3 4 y el resto se quedaba en blanco porque no se acordaba, por ejemplo. Y eso les Claro, cuesta. pero también acuérdense que esto va relacionado o va vinculado con el área ejecutiva, nuestro lóbulo frontal y nuestras funciones ejecutivas ya cuando somos adultos deberían estar maduras y deberían estar trabajando de manera funcional, de manera operativa para lo que necesita nuestro cerebro. Entonces hay Ujú. algunas cosas que interfieren en el desarrollo de estas funciones ejecutivas de una manera adecuada. Una de ellas puede ser el aprendizaje, otra también puede ser algunas situaciones emocionales que nos pueden ir afectando, que no necesariamente tiene que ser la ansiedad y la depresión, porque por lo menos si yo estoy pasando por una situación de estrés difícil, mis funciones ejecutivas
tienden a reorganizarse de manera distinta y a funcionar de manera distinta. Entonces, Ok. las funciones ejecutivas son vitales, son claves, no solo en el déficit de atención, para cualquier ser humano, porque nos permiten hacer tres cosas valiosas. La primera, adaptar nuestra conducta a cualquier contexto y entorno que sea necesario. Por ejemplo, en este momento mi tono de voz tiene que estar adecuado a la conversación que estamos teniendo. Yo no puedo aquí estar gritando, cantando como si esto fuera un karaoke, porque no lo es. Entonces, la adaptación de la conducta es un elemento de la función ejecutiva. Lo segundo es la demostración de un comportamiento funcional. Eso es importante porque a nivel ejecutivo nosotros demostramos qué tan hábiles o no somos en las tareas que puede ser una tarea muy básica como tomar agua, como una tarea muy compleja como resolver un cálculo matemático. Y lo tercero que nos permiten las funciones ejecutivas es la regulación, no solamente emocional, sino la regulación corporal, las regulaciones de las situaciones cognitivas, porque también las funciones ejecutivas forman parte de todos los procesos cognitivos. Entonces, ese valor importante ejecutivo dentro del déficit de atención y la hiperactividad no está ajustado. Es como, imagínense, yo siempre doy este ejemplo, que las funciones ejecutivas son el director de la orquesta. Entonces ese día el director de la orquesta llegó tarde, no llevó las partituras y además de eso olvidó que había un concierto. ¿Cómo van a actuar los músicos ese día? Eso va a ser caótico, ¿cierto? Entonces, en ese momento los músicos son las funciones ejecutivas y el director, que es el que debe orientarlos, está todo desajustado. Es un poco lo que pasa con el déficit de atención. El director de orquesta llega un poco tarde siempre. Sí, entonces dentro de ese ámbito de inatención, si la persona tiene esa regulación, como dice Lai, pueden ser muy hábiles en aspectos de multitareas, por ejemplo. O son pero muy creativos. Eso se ha visto en diferentes tipos de personas, sobre todo en la adultez, en sus actividades laborales. O incluso también dentro del ámbito de la atención, cuando aprenden a focalizarlas, pueden llegar a ese otro polo que les mencionaba de aprender a centrarlos en ciertos momentos en específico. Y eso pues se hace con ese apoyo temprano que debemos tener cuando tiene este tipo de situación. Así es, porque fíjese, lo maravilloso de la función ejecutiva y de nuestro cerebro es algo que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la oportunidad que nos da nuestro cerebro para aprender. Entonces, educar las funciones ejecutivas es un valor fundamental para las personas que tienen déficit de atención. Para todos, pero por ejemplo, imagínate que tú eres un adulto con déficit de atención que te cuesta mucho organizar tu agenda del día. Por lo tanto, se te olvida con mucha facilidad las actividades que tienes que hacer. Si tú ya tuvieras educada tu función ejecutiva de planear y de organizar, entonces pudieras utilizar estrategias anticipatorias. ¿Qué son estrategias anticipatorias? Son estrategias externas que te permiten recordar lo que tu cerebro por sí mismo no puede hacer en ese momento. Entonces tú utilizas alarmas, tú utilizas a una persona que pueda supervisarte, tú utilizas algún tipo de recordatorio, tú colocas algunos elementos en casa que te ayuden a identificar que tienes que hacer tu agenda. ¿Vale? Entonces ahí vas educando las funciones ejecutivas. ¿Qué pasa? Que a veces llega la persona a la adultez y no ha tenido un acompañamiento especializado. ¿Y qué es lo que sucede? Que obviamente si yo soy adulto tengo más tareas que cuando soy niño. Por lo tanto, a nivel ejecutivo tengo más desafíos. Y Sí, entonces, ¿qué? Tengo que cumplir con más tareas que no puedo. Tengo que ser autónomo, tengo que tomar decisiones, tengo que ser maduro, tengo que ir a trabajar, tengo que manejar. Si tengo hijos, tengo que llevarlo al colegio. Es distinto. Entonces, por eso la educación de o la reeducación de las funciones ejecutivas es un valor importante que debe comenzar a temprana edad. claro. Y algo que también se podría trabajar son esas actividades no tan prolongadas. Es algo que normalmente se aprende porque no es fácil a medir como los tiempos de actividades que la persona debe tener en estos casos. Entonces, obviamente no le pondrán alguna actividad prolongada, sino que hará Claro. pausas pues, para no focalizar o no desgastarse a nivel atencional, por ejemplo. Hay miles de estrategias que podemos utilizar. Tendríamos que utilizar un en vivo solamente para hablar de las estrategias. Pero, por ejemplo, nosotros no nacemos con una conciencia del tiempo. Nosotros no sabemos que una hora dura 60 minutos.
Eso lo vamos aprendiendo a lo largo que vamos desarrollando la parte educativa, vamos al colegio, tal. Entonces, para un niño, eh, la respuesta de mamá es ya nos vamos, es atemporal, pero a la Claro, vez las necesidades de inmediatez del niño requieren que ese ya nos vamos sea rápido. Sin embargo, cuando este niño ya tiene conciencia del tiempo, que ya sabe que una hora dura 60 minutos y la mamá le dice nos vamos en una hora, para la persona con déficit de atención e hiperactividad, esta conciencia, aunque es aprendida, en algún punto sigue siendo atemporal. Es decir, 60 minutos para una persona es demasiado o muy poco, depende de la actividad que esté realizando. Esto es muy subjetivo, porque aquí juega un factor importante también la motivación. Entonces, ¿qué pasa? Que el manejo del tiempo para la persona con déficit de atención es muy valioso. No puede hacerlo por sí mismo. A lo mejor yo tengo una entrevista contigo y tú me dices, lo vamos a hacer en 45 minutos, y yo que no tengo un déficit a nivel ejecutivo, puedo darme cuenta de cómo estructurar 45 minutos o tener una conciencia de decir, falta poco para que concluyan los 45 minutos. Pero la persona con déficit de atención no puede. Por lo tanto, tiene que educarse para manejar el tiempo. ¿Cómo nos educamos para manejar el tiempo? Igual como te lo decía con la planeación, utilizando estrategias que me permitan a mí ser consciente del tiempo. Y entonces ese valor es lo que va sumando para la calidad cuando se es adulto. No es lo mismo llegar a ser un adulto que tiene conciencia del manejo del tiempo desde que es pequeño a intentar hacerlo cuando ya es adulto. Imposible no, sí, claro que puede, pero obviamente va a ser mucho más difícil y va a requerir mucho más compromiso. claro. Y otra área también fundamental y que es muy característica es el ámbito de la hiperquinesia y, hiperactividad. Por ejemplo, algo típico que pasa en personas adultas es cuando están en el asiento de la oficina y no pueden estar tanto tiempo y se tienen que estar levantando, ¿sí? Y tienen que estar caminando y hablando con los compañeros para luego volver otra vez. Eso es muy típico. Por ejemplo, el movimiento de O manos o tener de algún piernas. objeto en la mano. Sí, como los lápices, cuando típico que están hablando en reuniones de oficina y está con el lápiz así o con el típico esfero retráctil, oyéndolos, hace parte también de ese aspecto. ¿Qué otros aspectos puede identificar en el ámbito de la hiperactividad? Mira, en la hiperactividad, por suerte, se supera un porcentaje muy alto en la infancia, es decir, es mucho más evidente un niño muy movido que un adulto muy movido. Esto no quiere decir que no suceda, sí sucede, pero el nivel de actividad motora baja mucho. Sin embargo, lo que sí permanece, sobre todo cuando hay mucho mayor déficit, porque hay tres tipos de déficit de atención. Hay déficit de atención con predominancia atencional, hay déficit de atención con predominancia de hiperactividad e impulsividad, y hay déficit de atención combinado, que es con tanta predominancia atencional como con hiperactividad e impulsividad. Entonces va a depender también del tipo de déficit de atención que presente la persona, la presentación obviamente de la sintomatología. Pero en la mayoría de los casos en la adultez permanece la impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? Es un bajo control de mi propio cuerpo. Esto tiene que ver con que las personas a veces pueden hablar muy rápido y trabarse al hablar o no entender, porque ellos dicen que sus ideas van mucho más rápido que su palabra, por lo tanto, entonces hay una dificultad en la fluidez. Puede haber fuga de ideas también, porque como voy tan rápido, entonces no sé organizar bien mis ideas y me voy muy rápido a nivel de impulsividad. Hay también dificultades para controlar los impulsos motores. Son personas que pueden soler ser muy toscas, abrazar demasiado o requerir mucho contacto físico. También pueden ser personas que les cueste medir el riesgo o el peligro. Entonces, obviamente son propensas a accidentes. Y son estas personas que, ay, me quemé cuando cocinaba. Ay, no, es que se me cayó el agua y no supe qué pasaba. Ay, no me di que el vaso no iba ahí, lo puse en la esquina y se cayó. Entonces, todos esos elementos son con mucha frecuencia. No es que a ti y a mí no nos pase, nos puede pasar, pero a las personas con esta condición les pasa muy a menudo. También Claro, suele suceder que a nivel de impulsividad, a veces dicen cosas que pudieran ser eh, podrían ser hirientes porque dicen cosas sin pensarlo, es decir, no pasan por este filtro mental
en el que yo tengo que tomar conciencia de qué es lo que estoy diciendo y la funcionalidad que tiene lo que estoy diciendo. Por eso es muy importante entrenar a las personas en habilidades del pensamiento. También sucede mucho con la impulsividad, que pueden ser personas que tengan alteración del consumo de alimenticio, muy propensos a la ansiedad y al consumo de sustancias también, muy propensos a desarrollar alguna adicción que no necesariamente tiene que ser las drogas, puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser ver televisión, es decir, hay mucha tendencia a las conductas adictivas por impulsividad y hay un bajo manejo de ciertas emociones, sobre todo el enojo y la ira. Entonces, esta gestión emocional también puede resultar ser inmadura. Por lo tanto, estos elementos hay que tenerlos claros a la hora de estar con un adulto con impulsividad. Yo no sé si te ha pasado, Camilo, si has conocido personas adultas con déficit de atención que solamente de mirarlos te cansan, Sí, te agotan sí, solamente ver. Y tú dices, no sí, puede ser que sean las sí. 7 de la mañana y tú tengas esa energía. Sí, además que ellos se mantienen ocupadas, están haciendo siempre algo, siempre, siempre, no pueden estar quietas en ese ámbito. Puede ser, depende, porque si es una persona con déficit de atención, sin hiperactividad y sin impulsividad, es todo lo opuesto, puede procrastinar mucho y querer Ujú. estar todo el tiempo sin hacer nada. O sea, está muy, como dices, tú siempre te la mantienes en las nebulosas, es como si está en otra parte. Entonces, depende mucho de estos factores. Por lo menos yo que atiendo niños, adultos y adolescentes con déficit de atención es agotador solamente verlos. A veces hay que preparar muchas tareas para que las hagan, algunas no las terminan, hablan demasiado rápido, pasan de una cosa a otra y es como ir a una velocidad diferente a la nuestra. Claro, y algo que ellos podrían destacar en ese ámbito es, por ejemplo, una actividad ya de carácter mucho más física, del deporte, del arte, incluso de Podría ser una ámbitos más opción técnicos. bien chévere para estas personas. Ujú. Entonces, en la adultez se ha notado que de cierta manera posee mayor adaptabilidad en ese tipo de actividades, porque de cierta manera gastan esa energía que tienen ahí haciendo otras actividades a la vez y siempre están en una actividad constante. Entonces, dentro de ese ámbito de la adaptabilidad, funcionan muy bien, o por ejemplo, si tienen que hablar un montón, también eso les sirve, o una actividad de También. específico, tal vez les puede servir. Claro, sí, en tareas que requieran comunicar libremente, es decir, que haya poca estructura, para ellos funciona muy bien, que sea mucho más espontáneo, mucho más abierto, que no hayan que hacer mucho, ni que preparar, ni que elaborar muchas cosas, entonces ahí pueden fluir mucho mejor. También son excelentes a nivel laboral en actividades o tareas que son más relacionadas con lo creativo, lo innovador, lo lingüístico. Tengo muchas personas con déficit de atención también que aman las matemáticas, pareciera extraño, pero aman las matemáticas y resuelven mucho esos temas a nivel lógico, pero les cuesta tomar una decisión en su área personal. Entonces, bueno, ahí vamos un poco compensando una cosa con la otra. Claro, igual eso no quiere decir que se puedan dedicar a otras actividades. Obviamente, pues No, claro. ahorita vamos a tener la gran sorpresa de pues traerles una vivencia a una persona con Yo creo que este... podemos invitarla y ella va a sumar cosas menos teóricas que yo Claro, y más, y más experienciales. ¿Qué te parece? me parece excelente, además de que ella tiene un gradiente adicional y es que ella ha construido familia. Entonces es un reto adicional dentro del ámbito de la adultez, tener una familia y tener Claro, no ese es tipo igual ser una persona con déficit de atención soltero que estar en de... pareja, que tener hijos. Acuérdense también que este diagnóstico tiene una alta heredabilidad, por lo tanto, pues allí también hay condiciones a considerar. Y bueno, no es lo mismo cuidar solo de ti que tener que hacerte cargo de otro ser humano, o sea, ser mamá. Y todas esas cosas también tienen que ser mm, consideradas si se presenta un diagnóstico como ese, al igual que podría ser dentro del espectro del autismo o cualquier otro. Ya les mandaste la invitación. Eh, ¿Cómo se hace aquí? Invitar. Yo no puedo invitar porque tú iniciaste la conversación. Listo, ya le invité. Ok. Igual, Fíjense,
incluso la labor que ella hace implica algo que realmente, pues, normalmente uno no esperaría en estas personas. Entonces es algo mucho más interesante y enriquecedor. Entonces ya se está conectando. Desarrollando resiliencia. Sí. Hola, Hola, ¿pueden Winnie. escuchar bien? ¿Cómo están? Sí, te Chévere. escuchamos bien. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Los he estado escuchando atentamente, Si se me pasó algo por aunque no lo alto, por crean. favor. Si se me pasó algo por alto, por favor me dices, porque bueno, a veces es mucha información, a veces es información como muy técnica y cuesta un poco sintetizar para que sea fácil de digerir. Pero bueno, tu experiencia creo que es muy valiosa para que podamos entender y comprender cómo vive una persona adulta con déficit de atención. Sí. Voy a comenzar diciéndoles que hace unos 3 años, creo, si no, Lai me puede ayudar con el tiempo. Hice un video un poco largo contando un poco la experiencia de cómo se veían los indicadores del TDAH en mi vida. Y cuando las personas pudieron escuchar ese video, muchos eh, sintieron relación, ¿ok? Se sintieron identificados con lo que yo estaba comentando. Y pasa lo que ustedes estaban hablando ahorita, decir, bueno, pero a mí también me ha pasado eso. Entonces yo también tengo déficit de atención. No, no es tan sencillo como decir, bueno, a mí también se me ha caído el vaso, a mí también, yo también he llegado tarde a algún lugar, o he tenido multitareas y alguna de ellas me ha salido mal. Es un desafío constante, es un desafío diario. El TDAH realmente es un trastorno, o sea, es una variación a nivel neurológico que te afecta en todo, en absolutamente todo de tu vida diaria. Pero eso no significa que no se pueda sobrellevar o que no podamos aprender o reeducar nuestro cerebro para poder ajustarnos a lo que las exigencias del día se presentan. Este, Creo que es bastante completa la información que ustedes estaban manejando, los ejemplos que dieron. Me reía mientras los escuchaba porque decía, ya va, ¿están hablando del TDAH o están hablando de mí? Pero bueno, realmente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo porque el TDAH soy yo. A pesar de que soy más que eso, a pesar de que somos más que un diagnóstico, no está fuera de nosotros. No podemos decir, bueno, es que esto está acá y no me y lo puedo alejar o me puedo acercar en algunos momentos. No, constantemente estoy en medio de este diagnóstico. ¿Por dónde empiezo? No lo sé, ayúdenme. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo conozco a Winnie desde el 2005. O sea, ¿cuántos años son, Camilo? Ayúdame. Mucho. 15 años. Muchos. Entre los 17 años, 18 años. Ajá. Entonces, bueno, hemos recorrido distintos escenarios, pero ¿cuándo te diste cuenta? No porque alguien te lo dijo porque hiciste una evaluación, sino ¿cuándo te diste cuenta que tu cerebro funcionaba diferente al de las personas con las que tú estabas? Si es A que ver, realmente eso pasó. claro. Bueno, yo tengo un problema y vamos a empezar por ahí, después te respondo. Y es que mi memoria a largo plazo falla muchísimo, ¿okay? Tengo muchas dificultades a memoria a largo plazo. Eso significa que hay muchos eventos de mi vida que no recuerdo, aun cuando son significativos. De verdad no los recuerdo, pero sí puedo decir que estando en el colegio, estando en primaria, era muy fácil para mí estar en primaria. Yo decía, yo llegaba a casa sin tareas, por ejemplo, las hacía en el colegio, era demasiado sencillo. Pero una vez que entré a la secundaria, todo cambió. ¿Por qué? Porque obviamente empezó la multitarea, comencé a identificar diferentes profesores, comencé a identificar diferentes materias, tenía que moverme de un aula a otra y yo me pasaba cosas como que llegaba a un aula, uy, llegué de primera y resulta que me perdí la clase porque la clase era en otra aula. No, ese tipo de cosas me comenzaron a pasar. O
pensar que un día me robaron la mochila, me robaron el bolso en la secundaria y resulta que no, que yo lo dejé a un lado y me fui y dejé mi bolso botado y yo llorando porque mi bolso me lo habían robado y estaba guardado en dirección. Entonces, en secundaria fue cuando comencé a darme cuenta de que definitivamente había algo que estaba ocurriendo, ¿no? Y esto es a nivel atencional lo que les estoy contando, pero también la desregulación emocional apareció y yo me encontraba en situaciones donde tenía pensamientos catastróficos, donde lloraba inconsolablemente sin un motivo aparente, simplemente ese día necesitaba llorar muchísimo. Ocurrían situaciones familiares o de amigos que se suponía que yo debía tener una cierta respuesta social, ¿no? Y no la tenía, simplemente me sentía como en off y no sentía, ¿no? En el momento no sentía y por tanto no podía responder socialmente a lo que estaba pasando. Entonces sí, secundaria más o menos, no les puedo decir exactamente qué año, pero sí en ese periodo. ¿Y cuándo fue? No sé si Camilo tiene una pregunta. Yo tengo 50, ya sabes. Pero No, ¿cuándo yo fue así también. como que, ya, me cayó el 20 de que esto puede tener un nombre, o tiene un norte, no es que yo soy rara, sino que hay un grupo de gente que que le están pasando cosas igual que a mí? Ujú. Porque fíjate, no es Bueno, como en el autismo, que a lo que tú tienes el primer indicador, todo el mundo dice, eso es autismo, y sale todo el mundo a decir un montón de cosas. Pero con el sí, déficit de atención no pasa lo mismo. Y créanme que es más frecuente el déficit de atención que el autismo, pero se conoce menos. Sí. Entonces, ¿cómo claro, fue Y para ti eso? se tiende como a claro, confundir incluso con porque ansiedad o con otros trastornos. Exactamente, se tiende a confundir con la ansiedad. exacto. Sí, se tiende a confundir y la verdad es que hay menos información sobre el TDAH. Entonces, claro, estamos hablando desde hace, no sé, 17 años más o más, y por lo menos en mi casa me decía, Dios mío, que caía de la mata. O sea, no sabían que estaba ocurriendo algo, sino que yo era la caída de la mata. Caerse de la La mata, Camilo, pobrecita es ser amiga, distraído. que hay que ayudar, ¿no? Pero no porque veían una dificultad. Yo me di cuenta, estando en la universidad, yo creo que todos los que entramos a psicología entramos porque necesitamos ayuda. Todos los que entramos a estudiar en área de la salud mental, pues eso nos pasa. Y estando en la universidad, es allí donde uno de mis profesores me hace la acotación. Incluso antes de abordar trastornos del neurodesarrollo y todo esto, igual uno de mis profesores me dijo, mira, parece que, ¿qué te parece si te haces una evaluación? Mira, yo he visto esto, y entonces allí fue donde comencé a leer y a decir, ok, esto es el nombre que yo necesitaba y qué importante es reconocer un diagnóstico. Yo de verdad lo digo a todo el que puedo, te lo digo, es indispensable saber, saber que no estás solo, saber que no eres el único, saber que, que no estás mal, que no tienes un problema, sino que simplemente tu cerebro está funcionando de una forma distinta. Y qué importante es que los papás puedan decirle a sus hijos, porque No también sé me si soy pasa yo mucho, o no la estamos escuchando. Le falla, dígame, le falla un poquito la red. Claro, tu está internet fallando el internet. tu internet no nos está ayudando y no te estamos escuchando. Ya, Ahora sí. a ver, Sí, Ahora sí. sí. qué raro. Ahora sí, Sí. Nos ahora quedamos sí. en que un profesor te dijo, mira, ¿qué te parece si evalúas hasta ahí? Sí, 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 bueno, y es allí donde, donde pues yo comienzo a leer sobre el TDAH y descubro, ¿no? Me doy cuenta de que sí, de que realmente es como me lo estaban planteando y les estaba comentando que es muy importante, voy a aprovechar ese espacio para decir que es muy valioso para cualquier individuo conocer, tener un nombre, porque ese nombre es un punto de partida. Es un punto de partida para saber hacia dónde vas a ir, qué necesitas mejorar, cómo trabajarlo, entender que no estás solo, entender que
que no simplemente eres diferente y ya, sino que hay un grupo de personas que también son diferentes como tú y que está bien ser diferente. Yo Entonces, de tengo, verdad que es yo tengo una pregunta para importantísimo. Winnie, y es ¿qué aspectos de tener ese déficit de atención con hiperactividad consideras tú que ha sacado más provecho o que te ha gustado más? La impulsividad, la impulsividad porque me permite tener ideas creativas, me permite reaccionar en el momento con respuestas acertadas. Eh, A ver, el hiperfoco también. Tiendo a hiperfocarme muchísimo en las cosas que disfruto y eso hace que yo saque provecho a muchísimas cosas. A nivel, por ejemplo, laboral, yo puedo tener un lápiz y tener 10 niños ese día y hacer 10 cosas distintas con ese lápiz y eso me lo permite el TDAH. La verdad, eso nada más lo hace el TDAH. Y lo hace en el momento que me permite estar en el lugar del niño, porque no es una estrategia que yo puedo planificar. Si a mí me dicen, hazme 10 estrategias distintas con un lápiz, no la podría hacer. Pero cuando estoy con el niño y puedo ver sus necesidades, puedo ponerme en su lugar y es mucho, mucho más sencillo ser en ese momento creativo y usar los recursos que tengo. Eso de verdad es lo más valioso que me ha dado el TDAH. Genial. Yo puedo agregar. Sí. Yo puedo, yo, Aprendo yo lo muchas puedo cosas. agregar. Lo que pasa es que hay cosas que se me olvidan en el momento. Aprendo rápido muchas cosas. Por ejemplo, un tiempo música, ya no lo hago, pero por mucho tiempo participé en una orquesta sinfónica. Si quiero aprender cocina, repostería, lo hago y lo hago con pasión. Aprendo muy rápido lo que es la tecnología, o sea, de verdad, todo lo que me pueda proponer en el momento, eso me ayuda mucho. Ahí me puede ayudar también porque hay cosas que se me olvidan. Claro, o sea, los aprende rápido y se le olvidan rápido también. También. Este, yo creo que puedo sumar también no solamente a Winnie que la conozco, sino a los chicos que atiendo, es la alta sensibilidad emocional, que es también una posibilidad de las personas con déficit de atención, no solo con las personas con déficit de atención, pero sí es una característica muy particular de estas personas, la sensibilidad no solamente con las emociones placenteras, sino con las displacenteras también. Es decir, hay un umbral de sensación, de percepción y de experiencia emocional distinto al de otras personas. Y eso, por supuesto, hace, en el caso de Winnie, que su trabajo se vea mucho más fortalecido, pero también que sea mucho más difícil poder resolver situaciones personales. O sea, es como depende del cristal con que lo mires, pero sí la alta sensibilidad es un elemento claro del déficit de atención. Yo quisiera tocar ese punto. Para ti, ¿qué ha significado el ser psicóloga y el trabajar en el ámbito clínico teniendo estas características? Bueno, partiendo de lo que decía Lai, sí es cierto, soy bastante sensible. Hoy, por cierto, estaba atendiendo unas hermanas y había una situación emocional compleja y ellas comenzaron a llorar y yo lloré con ellas. O sea, yo lo puedo decir así sin ningún temor, ¿no? Porque a veces creen que no, que el psicólogo o el especialista en el área de salud mental debe estar en distancia, pero realmente desde el humanismo y desde quien soy no puedo negar sentir y percibir, ¿no? Lo que el otro siente. Entonces, bueno, lloramos las tres juntas. Ese tipo de cosas me ocurren, ¿no? Puedo acompañar, digamos que con mucha más facilidad que tal vez otras personas, pero también me agoto mentalmente y emocionalmente muy rápido. Entonces, por ejemplo, mi jefa dice, cuando Winnie tiene muchos pacientes, no deja de venir.
Y es algo que ella lo ve obviamente desde esa mirada, ¿no? Desde la mirada de coordinadora, de jefa, pero desde lo que yo soy, si no regulo el acompañamiento que hago, entonces eso hace que pueda entrar este, en mucho estrés, me lleno emocionalmente o, o entro en borderline, o sea, así tal cual. Es una situación que después ya no puedo manejar porque incluso corporalmente ya expreso ese estrés a nivel corporal. Y se me olvidó la pregunta, Camilo. No, qué significaba para ti, tranquila, qué significaba para ti el hecho pues, de ser psicóloga, además clínica, con esas características? Claro. Bueno, y bueno, te comentaba eso. Otra cosa es que para mí me favorece en el sentido de visibilizar también. A veces los papás cuando hay un diagnóstico y se tocan la cabeza y dicen, pero ¿qué es eso? Pero mi hijo va a poder. Lo primero que yo digo luego de entregar el diagnóstico es, yo también. Yo también tengo TDAH y heme aquí, no soy el mejor referente, no soy lo máximo, no soy la mejor persona, pero te puedo demostrar que se pueden alcanzar los objetivos de vida eh, teniendo un diagnóstico, ¿no? Entonces creo que la visibilización que puedo dar desde donde estoy, desde mi posición, es favorable a nivel laboral. Me trae también dificultades como el seguimiento del caso. Hay momentos donde me preguntan por un caso en específico y yo tengo la mente en blanco totalmente y yo no sé qué responder. Tengo que estar constantemente en anotaciones, tengo que hacerse un seguimiento escrito, pues. Y en cuanto leo mis escritos ya puedo recordar hasta el gesto del niño, hasta eso lo puedo recordar. Pero si no veo mis anotaciones, no tengo ni la menor idea de quién me está hablando. Entonces, eso es una dificultad bastante fuerte. Eh, Organizarme en el trabajo. Gracias a Dios tengo una excelente secretaria que hace todo por mí. Porque, por ejemplo, cuando le digo a un paciente, mira, en 3 meses hay una revaluación, yo más nunca me acordé de esa revaluación, pero ella está ahí para decirme, mira, ya llegó la hora, tienes que volver a evaluar a este niño, y entonces a ella me da más estructura. Eh, y cumplir con ciertas exigencias administrativas, eso también es un desafío para mí. Cumplir, por ejemplo, con la entrega de informes, con ese tipo de cosas que son más administrativas, son un poco más complejas. Tiendo a procrastinar un montón con eso, pero así como procrastino, puedo hacer el informe o cualquier otra actividad no sé, en media hora antes de entregarlo y lo puedo hacer a la perfección porque me hiperfocalizo en ese momento y lo logro hacer. Entonces es un tema de reconocer tus recursos y reconocer tus debilidades y saber cómo manejarlas. Realmente es así. Yo quiero hacerte una pregunta, que tiene que ver no con Winnie profesional, sino con Winnie la persona que recibió un diagnóstico. Hay algo que está haciendo eco. Y que ha tenido que educarse, reconocer, desarrollar habilidades conscientes, desarrollar estrategias conscientes, pero también se ha comprometido con la educación, ¿no? No solo la educación de te enseño, sino la educación en conciencia de que es importante este camino. Es decir, que no hay una forma de entender el diagnóstico cualquiera que sea, no necesariamente tiene que ser déficit de atención, porque pasa con cualquier diagnóstico de salud mental. No hay una forma de saltarse unos pasos, es decir, no es como que yo paso del punto A a la Z sin transitar un camino, que cada uno tiene un camino distinto, eso es real, pero hay un transitar. Entonces, yo quiero que tú desde esa posición de persona que ha transitado su propio camino con sus propios desafíos, con sus
con todavía las cosas que te pasan, que te faltan por superar y que te has comprometido por lo menos en los últimos años que has tenido hasta ahora profesional y personalmente a educar a las personas en la importancia de conocer el diagnóstico, de reconocer todo lo que significa tener TDAH. ¿Por qué es importante para una persona hacer este camino? Eh, Es hora de Primero, recibir la etiqueta. sí, porque la verdad es que yo concibo que la única forma de aceptar, asimilar y entender que no es una etiqueta, sino que eres tú, que es una forma distinta, la única forma de hacerlo es compartiéndolo. Cuando tú hablas con el otro y te escuchas, cuando tú te escuchas y eres amable con tus características, cuando eres amable contigo y eres capaz de mostrarle al otro tus sombras y tus luces, eso te permite trascender, eso te permite abrazar el diagnóstico y te permite saber que todo es posible, todo es posible. El hecho de poder comprender eso a nivel personal me anima, obviamente, a poder acompañar a otros a que también lo descubran. Desde su forma de ser, desde su tiempo, a su ritmo, pero, pero que puedan llegar a eso, que puedan entender que podemos decir, hola, o yo tengo TDAH, o yo soy TDAH, así como podemos decir yo soy venezolano. O sea, es tan sencillo y tan fácil como poder decir tu nacionalidad o poder decir un gusto, una preferencia o tu edad. Entonces, a medida que lo puedes decir con esa naturalidad, entonces es mucho más simple eh, abrazar, aceptarte. Ese realmente es el principal objetivo. Me parece bonito eso que acabas de decir, porque justo una mamá hace poco, su hijo recibió el diagnóstico de autismo siendo adolescente. Y ya llevamos un año y medio en el proceso de todo lo que implica un proceso no solo terapéutico, sino educativo. Entonces, a él le tocó este año incorporarse a la escolaridad presencial. Y él fue a su secundaria, él está en la secundaria, y le dijo a sus amigos sin problema que él, durante la pandemia, habían descubierto que él tenía autismo y que él estaba bien con esto, que él se sentía orgulloso de él. Entonces la mamá viene y me dice, Lai, esto está pasando, mira, yo no sé si esto es bueno o es malo. Yo lo que sí sé es que cuando él lo dice está feliz y se siente bien. Y no se siente incómodo cuando alguien le hace preguntas al respecto. Entonces creo que este chico llegó al punto ese que tú acabas de mencionar, en el que ya yo estoy en un lugar de conciencia que me permite a mí darme cuenta de que eso es parte de lo que soy. Y entonces ahora puedo ser conscientemente, reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades y apropiarme de ellas. Y no solamente apropiarme, sino darme cuenta que no son una limitación, que simplemente soy una persona que requiere cosas distintas a las de otra persona. Entonces, bueno, él estaba muy contento y dijo, no pasa nada, yo no tengo ningún problema, o sea, yo así. Y por primera vez el 2 de abril, que se celebra el día de la toma de conciencia sobre el autismo, él se hizo un polo con yo soy autista. Y se tomó una foto y la subió a su Instagram. Entonces es una cosa como que nació de él, que eso no fue algo que hicimos, que no que vamos a hacerlo en la terapia, que puede surgir, pero no, esto fue muy espontáneo. Y creo que la persona que recibe un diagnóstico que es para toda la vida debe llegar a un punto donde la resiliencia sea capaz de ser para otros. Y creo que eso es lo valioso. No sé si Camilo tiene algo que quiera agregar. Sí, claro, yo quisiera saber desde los otros roles que uno tiene como ser humano, cómo ha sido para ti, por ejemplo, ese hecho tan importante de, por ejemplo, constituir una familia y tener y ser la cabeza de la misma como tal. ¿Qué retos ha llevado eso para ti? Esos son los retos más difíciles para mí. Tal vez no para todos, pero sí para mí.
el hecho de verme mamá, de saberme mamá y asumir ese rol ha sido hermoso, obviamente, porque bueno, mi hija es súper hermoso, pero difícil poder en- asumir que tengo que organizarme, planificarme y organizar y planificar su vida, ¿no? Entender que su vida está bajo responsabilidad, muy muy agotador. Eh, Obviamente hay días difíciles para mí y tengo que asumir que tengo la responsabilidad de acompañarlo. Entonces, no es solamente, miren, a mí, no es solamente el colegio, por ejemplo, bueno, que tenga que hacer alguna actividad o que tengo que ayudarlo a estudiar, o no solamente eso, a mí se me dificulta incluso recordar que él se debe duchar. O sea, eso es algo que debería ser una necesidad básica, pero cuando me di cuenta pasó el día y no se ha duchado y entonces es difícil, de verdad que es difícil. O qué bueno que él habla y pues es bastante independiente y me puede decir, mamá, tengo hambre y entonces me doy cuenta que son las 4 de la tarde y no hemos comido. ¿Por qué? Porque yo tengo un hiperfoco en algo del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa área de verdad que sí es compleja poderle enseñar hábitos cuando para mí son difíciles, ¿no? El ser puntual en el colegio, el tener un hábito de estudio, una hora específica para estudiar, eh, poder enseñarle esos elementos básicos que no soy el mejor referente, obviamente es complejo. Ese tipo de cosas son complejas. Al mismo tiempo, eh, es genial poder planificar un día así de la nada y hacer algo súper divertido, meternos a la cocina, pasear, divertirnos con cualquier cosa, desde una guerra de pistolas de agua dentro de casa y no importarme si hacemos algo o no, hasta bueno, cualquier cosa que a él se le ocurra hacer, ¿no? Entonces hay un equilibrio en esas cosas y obviamente poderle apoyar creativamente en las actividades que él debe hacer en el colegio. Que llega un momento donde los dos nos agotamos porque, bueno, porque los dos somos bien creativos y a veces llevamos las cosas a otro nivel, entonces eso agota, Los obviamente. servicios. Al final del año escolar quedamos así como que, ok, gracias a Dios ya hay vacaciones. Es bueno, es así. Este, y, y a nivel de esposo, de esposa, también es bastante complejo. ¿Por qué? Porque, primero, sobre todo por las multitareas. Tengo dificultades en las multitareas. Entonces, si tengo algo mm, importante a nivel laboral que hacer, todo lo demás se paraliza. Entonces ese día no hay comida en la casa, ese día no se limpió, ese día no recogí la ropa de la lavandería, ese tipo de cosas, ¿no? Y a pesar de que sí hay tiempo para hacerlo, me cuesta muchísimo poder organizarme. Y eso trae dificultades, porque aunque mi esposo puede comprender y puede asumir muchas cosas, no hay una diferencia de roles, por ejemplo, no es que yo soy la mujer y debo hacer estas cosas, no. En casa él puede hacer muchas cosas, pero genera malestar, ¿no? El hecho de que él me pueda pedir algo y yo no lo haga porque lo olvidé o porque estaba hiperfocalizada en otra cosa. Entonces sí, sobre todo ese tipo de cosas de la multitarea es lo que me trae mayor dificultad a nivel matrimonial. Y la gestión emocional, porque olvido. Si hemos peleado, por ejemplo, y se supone que debo estar molesta, pero yo no sé, las 3 horas ya yo no me acuerdo que hemos peleado, y yo entonces estoy como si nada, y eso le incomoda muchísimo porque él me dice, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Y yo, bueno, pero es que ya se me olvidó, pues, ya se me olvidó porque estábamos molestos. Entonces ese tipo de cosas también ocurre. Bueno, me ocurren otras cosas. Bueno, pero
Llega Entonces, tarde, por ejemplo. Sí, casi siempre. Y bueno, pero también hay cosas que viéndolo desde las personas que acompañamos a personas con déficit de atención, que ahí sí me pongo en lugar de terapeuta, de amiga y bueno, no solamente está Winnie, que somos cercanas, sino que conozco otras personas también muy cercanas con déficit de atención. Y para los que me conocen saben que yo soy una persona muy estructurada. Entonces, bueno, es como el lado opuesto de la balanza. Y creo que el desafío mayor es querer que la persona con déficit de atención haga lo que no puede hacer. Por ejemplo, eh, permanecer mucho tiempo en una conversación con el mismo nivel de atención que yo pudiera tener. Segundo, permanecer sentado sin hacer nada, nada más que sentado. Este, o, por ejemplo, llevar el hilo de una conversación por días. Suponte que yo empecé una conversación el lunes con Winnie sobre algo y hoy es jueves y yo puedo recordar perfectamente dónde dejamos la conversación, pero ella ni siquiera se acuerda que iniciamos la conversación. Entonces, probablemente ella tenga que buscar en su chat, si es por escrito, que conversamos, pero si no es por escrito es como, ¿de qué estás hablando? Es la pregunta. Entonces, eso para la persona que no conoce que esto realmente no es a propósito, puede generar mucho malestar. Entonces, también para los que estamos de este lado, que no somos quienes están dentro de la condición, llámese, hoy estamos hablando del TDAH, pero también hablamos en su momento del autismo, es educarse. Educarse en cuál es el papel que le corresponde al acompañante, el terapéutico, el familiar, la pareja, etcétera. Porque es un compromiso valioso entender que forma parte de lo que esta persona es y no querer y generar mucha frustración por pretender que sea de otra manera. Porque puede hacer el esfuerzo 1 o 2 días, pero después ya no va a poder y entonces va a volver y vamos a estar en un círculo vicioso. Esto pasa, Y por yo, ejemplo, con los papás que dicen es que él empieza a arreglar su cuarto, pero nunca termina de arreglar. Entonces es un poco como abandonar la necesidad de que tenga que acomodar el cuarto y encontrar un punto de equilibrio que no sea vivir en el desorden, pero tampoco en el orden extremo. Entonces, por ahí es un poco las estrategias que hay que tener. Sí es difícil, nosotros hemos pasado de ser compañeras de clase, ser amigas, ser compañeras de trabajo, ser socias. Entonces, han sido como distintos roles, con sí, distintas responsabilidades, con convivir. distintos niveles de compromiso. Hemos peleado pocas veces, claro, porque tenemos personalidades muy diferentes. Entonces es como el yin y el yang, ¿no? Es difícil que esas cosas lleguen a tener grandes conflictos, pero sí, por ejemplo, la impuntualidad es terrible y a mí me molesta. O me molestaba, ya me da como igual. Entonces, ese tipo de cosas también son valiosas conocerlas cuando tú vas a acompañar a alguien. Es como, por ejemplo, si yo pretendiera que Camilo entienda emocionalmente una situación que yo le pueda contar al nivel que lo pudiera entender Winnie. Son niveles distintos de comprensión. Entonces, esto no quiere decir con que el problema sea que Camilo es menos mi amigo que Winnie, sino que tienen formas de procesar lo que yo les estoy diciendo distintas. Por lo tanto, la forma en que me van a devolver a mí la experiencia o la conversación va a ser diferente. Y creo que ese es el valor importante de este encuentro, el entender que hay cerebros que funcionan diferentes y que no son buenos o malos, que no son blancos o negros, que son distintos. yo quisiera pues agregar a lo que menciona Lai, quisiera saber desde la perspectiva de Winnie, ¿qué consideras tú que es importante o necesario que puedan tener esas personas que están alrededor de alguien con este diagnóstico? Okay. Primero aceptar el diagnóstico, creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque las personas con TDAH, a diferencia de las personas con autismo, tendemos a pasar de ser muy desapercibidas. Entonces sí, pues tienes TDAH hoy, pero ya en un mes que estoy contigo se me olvida. Entonces, bien, los niveles de exigencia siguen siendo iguales. O también vienen las acusaciones relacionadas con siempre te escudas en el TDAH. No, tú puedes hacerlo.
porque obviamente en otros momentos se ha podido hacer, lo que no saben es el nivel emocional que eso ha traído, ¿no? El poder cumplir con esas exigencias. Entonces creo que lo más importante, lo primero que deben hacer es una aceptación del diagnóstico, poder comprender las características específicas de la persona a la que están acompañando, porque obviamente no nos parecemos, sí nos parecemos en muchas cosas, pero no somos iguales. Este, eh, la persona que te acompaña debe comprender, ¿ok? Debe saber llegar a un equilibrio, a un diálogo, a una aceptación y un equilibrio, sí, un equilibrio de lo que está ocurriendo para poder solucionar algún conflicto en el momento, ¿ok? Este, creo que eso principalmente. La verdad es que es más que suficiente que puedan aceptar que tenemos un diagnóstico. Eso es lo más fundamental. Eso es lo más fundamental. Y yo creo que también este, aprender estrategias que puedan servir para ambos o para el grupo familiar en este caso. Es decir, que no es solamente un desarrollo de habilidades de la persona con TDAH, un desarrollo de habilidades de la familia, de el profesor o profesora que acompaña a este chico, del jefe o la jefa que acompaña a esta persona, y que el que pueda desarrollar habilidades diferentes le va a permitir poder llegar a encontrar puntos que sean de oportunidades y no de debilidades o de déficit siempre. Porque al igual que lo digo con el autismo, si nos seguimos enfocando en lo que no pueden hacer y no podemos ver lo que sí pueden hacer, va a ser mucho más difícil que podamos encontrar posibilidad. Entonces creo que eso es lo más valioso. eh, no es tapar el sol con un dedo, es entender que a pesar de que el sol pueda brillar mucho, también darnos cuenta que por ahí en algún momento aparece la luna. Entonces, creo que un poco con esta metáfora, no sé si podemos ir concluyendo, no sé Camilo, Whitney, ¿qué más quieren contar? Aquí podríamos seguir hablando, nosotros hablamos de TDAH mucho, tenemos un espacio para hablar de TDAH y de autismo. Yo les quiero contar rapidito algo que para mí fue muy significativo porque nosotros hicimos algo en Venezuela que se llamó No me porto mal, tengo TDAH, que fue una campaña en todos los medios de comunicación en la ciudad, donde hablamos sobre el déficit de atención. Y los que nos llamaban, la curiosidad, lo que nos llamó más la atención era de que a todos los lugares que íbamos, a todos, había una persona que se identificaba con todos los síntomas, que nunca había escuchado ese nombre y que no sabía que eso existía. Entonces queda mucho por hacer, queda mucho por hablar. Un día no es suficiente. Y creo que es muy valioso que estos espacios puedan seguir siendo más cercanos a la gente para que la gente pueda acercarse a los lugares correctos, a encontrar apoyo y a encontrar compañía. Yo quisiera darle el espacio a Winnie para que pues les diera un mensaje a esas personas que están viendo este en vivo y que van a verlo después en el resubido, y que tal vez se puedan identificar o que se sienten identificados con el TDAH. ¿Qué crees que sería fundamental para ellos, Winnie? Bueno, hablando de los adultos, a hacer hincapié en una necesidad particular, pero que sé que la mayoría de los adultos se va a identificar con ella, y es que necesitamos apoyo mmm, de entes gubernamentales, de entes en salud mental, que te permitan tener mayor accesibilidad a nivel de tratamientos. Por lo mismo que ustedes comentaron al inicio, hay muchos tratamientos para niños, pero al adulto se olvida, al adulto con TDAH se olvida, es más, no se cree en él. Y lo otro es que además de esos tratamientos, existan estrategias que puedan implementarse a nivel laboral, que las personas puedan comprender, por ejemplo, que la misma carga laboral, la misma carga horaria que puede tener una persona neurotípica, tal vez no la pueda tener una persona con TDAH, pero a pesar de que su carga laboral o su carga horaria, perdón, sea menor, su rendimiento va a ser igual o más.
o maxificado que el de otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad, ¿no? El hecho de poder hacer, de recibir ese tipo de ajuste a nivel laboral sería muy importante, pero para eso necesitamos seguir hablando del TDAH, no tener temor de poder decir yo soy diferente, yo me identifico con algo, eh, seguir quitando ese estigma del psicólogo es para locos, es de yo no estoy mal, yo puedo. En el TDAH pasa algo que pasa también con el autismo y es el enmascaramiento. Terminamos mostrando una cara que no es la real, una sonrisa constante que agota, que lleva a la ansiedad, que lleva al estrés, que lleva a la desregulación emocional y no es saludable. Entonces, no siempre tenemos que ser buenos, perfectos para los demás. Necesitamos mirarnos y reconocer esas necesidades y poder decidir, tomar decisiones en base a esa necesidad que tengo. Si hoy necesito decir que no, aunque me cueste, porque es parte también del diagnóstico, a todos le decimos que sí, si necesito decir que no, tener la valentía de asumirlo, ¿no? Y de quedarme en casa si así lo necesito. Entonces, eso, no tener temor, no tener temor de expresarlo, pedir ajustes cuando sea necesario y seguir hablando, visibilizando el TDAH para que existan este tipo de ajustes a nivel gubernamental. Gracias, Wendy. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto, se cuidan mucho y nos vemos en otra conversa. Chao. Muchas gracias, Winnie, por el esfuerzo que has hecho. Gracias.